Bienvenidos nuevamente a una velada poética. Agradecemos a nuestro invitado Fernando Rendón y a Radio Mayavisión por compartir esta transmisión con toda la audiencia del 106.9 del FM. También pueden escucharla a través de su página web radiomayavisión.net. Hola Fernando, ¿cómo está todo en la capital mundial de la poesía? Hola querido William, la verdad hay gente que nos ha querido acusar de que nosotros estamos luchando por ser la capital mundial de la poesía, pero primero Medellín no será una capital mundial de la poesía hasta que haya justicia y belleza y dignidad y verdad por todos lados. Como no hay ninguna otra capital mundial de la poesía en ninguna parte, esperamos que más temprano que tarde el mundo esté lleno de verdaderas capitales mundiales de la poesía. De eso se trata, que no haya una ciudad llena de poesía, sino todas. No hay un país de la poesía, sino que todos los países sean de la poesía, hermano. Que todos los seres humanos constituyan un fragmento de lo que será un día las Naciones Unidas de la poesía. Fernando, voy a poner en contexto a la audiencia de Poéticamente de quién eres tú. Bueno, nuestro invitado, la biografía de Fernando Rendón asegura de que él nació en Medellín, Colombia, en 1951, poeta, editor y periodista, fundador y director de la revista Prometeo, que ha editado a la fecha 112 números. Fue fundador y director del Festival Internacional de Poesía de Medellín, con 29 ediciones desde 1991. Ha publicado, entre otros, libros de poemas, Contrahistoria en 1996, Bajo los Soles en 1989, Canción de los Campos de Marte en 1992, Los Motivos del Salmón en 1998, La Cuestión Radiante 2006, publicado en Valencia, Venezuela, Canto de la Rama Roja en 2010, estas en Ediciones Sur en La Habana, En Flotación 2010, publicado también en Caracas por la editorial El Perro y la Rana en 2002, Piedra de la Memoria 2015, editado por El Quirófano en Guayaquil, Ecuador, ¿Cuál era la domanda 2016 en Roma, Italia, así como la antología Estación Rambó 2016 en coautoría con el poeta colombiano Juan Manuel Rojas. Bueno, esto es lo que dice el resumen biográfico de Fernando Rendón, pero quienes lo conocemos, a Fernando sabemos que no solo es poeta, periodista o editor. Fernando ha dedicado más de la mitad de su vida a la promoción de la poesía, no solo en Medellín, Colombia, en todo el continente americano, me atrevería a decir, también en muchos lugares del mundo, entre ellos la poesía de los pueblos originarios y obviamente de los pueblos revolucionarios. Fernando, estamos a las puertas de un evento importante, la celebración del Festival Internacional de Poesía de Medellín, que este año festeja 30 años, con la participación de 180 poetas de 103 países, más de 120 actividades entre recitales, conciertos y conferencias. ¿Qué nos puedes contar de este evento que reunirá poéticamente al mundo y de su génesis, hace más de 3 décadas? Muchas historias para contar, querido William, querido público. Ya es una cantidad de años, ya tenemos, nosotros que fuimos poetas jóvenes tantos años, ya estamos llenos de canas y también de mucha alegría por el tiempo corrido y por las historias hechas a pulso. Tantas historias bellas se constituyen las relaciones con la poesía, las relaciones con los poetas, las relaciones con el sueño, las relaciones difíciles con el país, las relaciones con la gente joven del mundo que está luchando con tanta energía, incluso con canas también, porque hay muchos jóvenes que ya, a los que nos ha corrido ya mucho tiempo. Hay una lucha seguramente invisible y silenciada, pero no menos real, muy potente, que están haciendo los poetas en el mundo entero. Hoy América Latina está lleno, afortunadamente, de videochat, de encuentros virtuales, de lecturas de poemas, de conferencias, de búsquedas compartidas. Y eso me parece que no es el movimiento poético mundial como lo hemos concebido, sino que es el movimiento de la poesía en el mundo, la ondulación, el movimiento constante, la proliferación de actividades, la
la intensificación de la pasión que existe en el mundo en este momento por la poesía. Mientras más confinado esté el ser humano en unos límites que ahora son físicos, son los límites de las propias paredes de la casa, más grande será el sueño, como lo dijo el poeta Juan Manuel Roca, que dijo otro poeta, que había dicho otro, y no sé a dónde empezó eso, la conclusión de un prisionero que solo podía ser libre cuando leía poesía dentro de la cárcel. Así el mundo está confinado en una cárcel gigantesca y la poesía es lo que puede disolver las paredes, porque la poesía es un sueño y solo en un sueño se pueden disolver las paredes, las fronteras, los límites que la muerte nos ha impuesto y que nosotros mismos nos hemos impuesto. La razón de la prosa que siempre ha atentado contra la poesía, pero yo pienso que la poesía está más viva que nunca. Tú mismo simbolizas eso, encarnas esa batalla espiritual hermosa de toda la gente que está en el mundo luchando por el triunfo de la vida, por el triunfo de la poesía. Eso tiene que suceder porque la poesía ha triunfado siempre. La poesía ha triunfado siempre en el papel, pues en los libros y en el sueño. Es eterna porque el sueño no se termina y los poemas no dejan de escribirse, pero digamos que sobre el mundo ha prevalecido la muerte y que la muerte también se agota, que la muerte se cansa, que la guerra tiene que cansarse y que tenemos que revertir todo ese proceso y hacer que la poesía triunfe ya no en el papel, ya no solamente en los poemas y en los hechos heroicos de la gente que está luchando desde los laboratorios por descubrir una vacuna para detener toda esta pesadilla y que además son muchas pesadillas y muchas pandemias que van haciendo que la humanidad se fatigue y que entre un proceso un poquito perverso de pesimismo, de desesperanza. Pero tanta gente hermosa escribiendo poesía, unos verdaderos poetas, otros no, pero que están difundiendo la poesía, equivocados o no. Todo eso suma una gran belleza y una gran posibilidad de que la vida sea otra. Gracias a ti siempre, William, hermano. Esa semana al inicio pude ver algunas actividades de la Fundación Prometeo. En ellas, Gabriel Jaime hablaba del hecho de la poesía y de que este festival va a ser totalmente diferente, de que en algún momento se te ocurrió decir, bueno, se veían ante la posibilidad de no realizarlo físicamente, pero que en algún momento tú dijiste, no, vamos a hacer una cosa muchísimo más grande, vamos a unir al mundo y vamos a crear un festival virtual en alguna medida, pero en el que van a participar muchísimos más poetas. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo la planificaste? Nosotros teníamos el festival listo para ser realizado en junio, pero la pandemia en marzo ya había cobrado tanta fuerza. Ya empezó la cuarentena el 20 de marzo acá y nosotros pues nos vimos obligados a aceptar una nueva realidad. Es decir, el festival no se puede hacer presencial. Entonces dedujimos, bueno, unos poetas podrán venir y otros no, habrá la entrada prohibida en el aeropuerto de Bogotá o de Medellín a vuelos que vengan de determinados países, hagámoslo semipresencial y una parte o semipresencial y virtual. O sea, una lectura en los medios de comunicación, otras en directo, más poquitas, y otras a través de las redes. Luego nos dimos cuenta cuando avanzaba mucho más la pandemia, eso hace un mes y un poquito, o sea, nosotros le dimos la vuelta a esto en el último mes, armados de no sé qué, no digo fe porque no soy un hombre de fe, sino soy un hombre de confianza en la vida, que es mejor que la fe. Confío en que la vida no nos va a dejar desamparados y que este milagro es para siempre, este milagro no se va a terminar. La desesperanza piensa siempre mal y que la muerte es como el último límite y que ahí se termina todo. La muerte, como decía Hölderlin, la vida es el orgullo de la muerte le exige tanto a la vida y la vida se tiene que levantar de tal manera que la muerte finalmente se siente orgullosa de su hija que es la vida. Es lo terrible, la condición terrible de la muerte la que hace que la vida exista con más belleza. Lo he comprobado en Medellín, he tenido una teoría que es simpática para muchos, es que las mujeres de Medellín que tú conoces también, William, son tan hermosas porque aquí se ha vivido el verdadero horror a través de la guerra, del narcotráfico contra el Estado, del Estado contra la población civil
y contra la izquierda, de los paramilitares contra la izquierda, y hay una delincuencia común generalizada como en Centroamérica, o sea, todos los horrores se han vivido en Medellín. Y también supe por una muchacha que iba a alguna entrevista que los sicarios le tenían miedo a las mujeres bellas. Entonces siempre pienso que las mujeres se hicieron bellas en Medellín para detener la mano de los sicarios. La belleza siempre es superior a la muerte, la belleza es superior al terror. Entonces yo pienso que la poesía, en esa lógica, un poquito extraña, puede llegar a ser algo muy sorpresivo en este momento en el mundo, que no se oyen más voces que los de los medios que nos mantienen encerrados y engañados, que los del Estado y la Iglesia, eternos y eternos, ahí en ese dominio absoluto sobre el pueblo. Y la poesía es la voz del pueblo, es la voz de los que no tienen voz, la voz de los humildes, de los desposeídos, de los solitarios. Es la voz que puede permitir el desarrollo de una individualidad necesaria y justa para todos los seres humanos, no solamente para los intelectuales, los académicos, los buenos lectores, sino que todos los seres humanos tienen derecho a la poesía y nosotros tenemos el deber de llevar la poesía hasta el último rincón del mundo, hasta el último ser humano, con la certeza de que la poesía vive en todos y que las palabras nuestras solo terminan su tarea de contribuir a despertar la poesía en todos, que ya vive y que es la esperanza que anida en todos todavía. Fernando, yo he sido testigo de lo que hace Prometeo en Medellín, de la relevancia de un equipo de trabajo y gente como Gabriel Jaime, ya lo mencionaba, Jairo Guzmán, Luis Eduardo Rendón, Juan Diego Tamayo, Tatiana Mejía, Felipe Posada, Tayura Flores, Gloria Chaval, entre tanto ser humano maravilloso que ha comprendido que la poesía puede cambiar al mundo y asume un papel importantísimo, como ocurrió en 2016 cuando se estaba celebrando el Festival de Poesía, pero al mismo tiempo, de manera simultánea, se estaban analizando en Cuba los términos de los acuerdos de paz por Colombia. Y ese año el Festival de Poesía, si bien estaba dedicado también a Arthur Rimbaud, también se estaba manifestando en pro de la, obviamente, de la paz en Colombia, pero también de las reivindicaciones de los derechos sociales de los colombianos. Exacto. En ese sentido, a mí me parece importante porque los paradigmas de Colombia, Medellín principalmente, que es donde yo he estado en 2 ocasiones con ustedes, se parecen muchísimo a los de Mesoamérica. Claro. Somos la misma Somos familia. lo mismo, claro. La poesía tiende a ser ese mecanismo para poder cambiar la vida de los jóvenes, principalmente, porque yo he visto también el trabajo que ustedes realizan a través de la Escuela Internacional de Poesía de Medellín y del proyecto Gulliver, que empiezan con los niños, llevándole la poesía a los niños, pero también compartiendo con las familias y los adultos. ¿Qué opinión tienes sobre este tema? Bueno, mira, yo estuve invitado a un foro esta semana, pero yo no quería ir, tal vez, un foro de los festivales de poesía de Centroamérica que se unieron alrededor del tema, pedimos el abrazo y todo eso. Es que me pusieron en un foro que no era precisamente, no tenía como objeto la poesía en sí misma, sino el tema de la gestión cultural. Yo no me quiero mezclar en eso, ni siquiera me dedico propiamente a la gestión cultural, ni yo mismo tengo claro que me dedico a tantas cosas y a ninguna, que no me sentía bien en ese foro, y sin embargo yo estoy dispuesto a ayudar a tender un puente entre los festivales de Centroamérica y los festivales del mundo. No solamente somos los mismos en Centroamérica, sino en el mundo. Y por eso fue tan valioso traer poetas a Medellín de países en conflicto, de países en guerra, de poetas que viven exiliados en otras patrias, porque aquí tenemos 7 millones de desplazados, de alguna manera exiliados dentro de Colombia, pero en otras tierras y donde ya no tienen nada. Y los problemas del mundo son los mismos de Centroamérica y de Colombia, y por eso es tan importante el festival. Ahora sí voy más al meollo de la primera pregunta y de la segunda, que fueron los cambios que introdujimos. Ahora vamos a tener más de 200 invitados, contando
Otros que no son poetas, los poetas son 191, más de 200 porque vamos a tener un foro con laureados del Premio Nobel Alternativo. Va a estar Bonaventura de Sousa sobre temas como la paz mundial, el desarme nuclear, la defensa de la tierra y de la vida y el papel de la cultura. Nosotros siempre estamos trabajando eso, tú y nosotros, y muchos en América Latina, como motor de la transformación de la sociedad. Nosotros siempre queremos introducir, y lo hemos hecho durante los últimos años, un elemento reflexivo dentro del festival. Que siempre los poetas dialoguen, y lo tendremos cada vez presente con mayor fuerza, con los científicos, con los académicos, con los pensadores, porque en el pensamiento poético hay unas cualidades y unas virtudes extraordinarias. Hay un gran sueño de la vida del que carecen los científicos, del que carecen los académicos, muchas veces incursos en el nihilismo, en la desesperación, que son tuercas y tornillos de un sistema que no da una respuesta definitiva a las esperanzas de vida humana. Entonces, dentro de este contexto vamos a reunir poetas de 103 países, que yo creo que es la primera vez que sucede en el mundo virtual. Es una cosa un poquito descomunal, un poquito monstruosa, lo reconozco, no me arrepiento de nada. Es muy difícil y nos ha tenido es momentos... poético, esto es poético. Sí, también. la poesía tiene que ser el sueño de lo imposible, pero no solamente el sueño, no la realización del imposible. Así lo queremos, así lo creemos, no tenemos temor de eso. Tenemos las cuerdas más o menos bajo control. Ya tenemos una empresa contratada con una plataforma para 500,000 personas. Se puede ver en el mundo entero a través de Facebook, de YouTube, de Twitter, de las páginas web del Festival del Movimiento Poético Mundial y también de la red del Movimiento Poético Mundial. Mucha gente puede replicar en sus países. O sea, ya estamos en otro momento donde no hacemos un festival para la capital de Antioquia ni para Colombia, sino para el mundo. Y estamos dialogando con el mundo. Y vamos a tener no solamente las lecturas de poemas tradicionales, sino un diálogo con los poetas en directo, donde los espectadores pueden también hacer preguntas a los poetas, donde vamos a tener intérpretes suficientes, con poetas de tantas lenguas, siempre un intérprete de cada idioma. No vamos a tener ningún problema de nada. Tenemos ya las matrices, las plantillas, los cuadros, todo bien organizado, hora por hora, todos los tuercas bien aceitadas. Todo está en orden. Estamos ya acercándonos a la fecha y pensamos que las reflexiones que los poetas van a hacer, propiciadas por las preguntas de los presentadores, van a ser extraordinariamente reveladoras para los poetas de Centroamérica, de Colombia, de América Latina, porque son las mismas preocupaciones, la misma esperanza, el mismo deseo amoroso, tierno de un mundo mejor, el valor, la valentía inmensa de arrostrar un mundo adverso, un mundo culturalmente violento y enemigo de la vida, y como la poesía, que es como la flor que nace en la grieta de una pared, de un muro, o como las plantas que están sembrándose ahora en el desierto y que se vuelven bosques que son verdaderos, porque ahora hay una lucha en Asia contra el desierto, se está ganando territorio del desierto en varios países de Asia. Yo pienso que todo eso es el símbolo de la poesía. La poesía hará florecer al Sahara. Sin duda, la poesía es la gran esperanza del mundo. Lo único que le queda, ahí donde las religiones se han muerto, matando a sus dioses, matando la esperanza de la gente, pero en la medida que los dioses y las religiones van desapareciendo, surge la poesía no como una religión, sino como una forma de pensamiento natural, con un sentimiento natural y muy potente, muy creador, muy poderoso de la existencia, una gran esperanza. Sí, hay amigos míos que han peleado conmigo, que yo quiero tanto, poetas importantes, icónicos de este país, porque me dicen, pero Fernando, ¿yo qué hago? No creo en nada. Pues yo pienso que ellos tienen que sufrir. Cuando uno no cree en nada, tiene que sufrir mucho. Pero sí uno tiene una esperanza en que la poesía pueda cambiar a las personas, que pueden cambiar a las familias, que pueden cambiar a los grupos sociales, que pueden cambiar a los partidos políticos, que pueden cambiar a los países, que pueden cambiar la historia de una región del mundo, de un continente. Yo pienso que la poesía está alimentándolo todo en todos los niveles y tenemos que echar para adelante con esta tarea sin detenernos ni un segundo. No tenemos tiempo sino para eso, para el amor, para la poesía, para la vida, para la resistencia y la esperanza. No somos más que eso. Yo comparto absolutamente todo lo que acabas de decir. Hace un par de años tuve oportunidad de tener
una conversación muy parecida a esta con Roberto Manzano, poeta cubano, quien tú lo conoces obviamente, y él sostiene casi el mismo discurso tuyo, que la poesía puede transformar al ser humano, pero no solamente al ser humano, sino que a la sociedad. Y eso es lo que muchas veces se dice, necesitamos más poetas o más niños leyendo poesía que casi de una manera inanimada frente a un celular o haciendo cosas que no son buenas, ¿no? Claro, y hay que meter la poesía en los celulares también. El celular, en las tabletas, en las redes, en todos lados. La poesía aquí es como el mundo nos ha inundado a nosotros de una ideología, de la utilidad, del pragmatismo, del uso del dinero, del uso de la búsqueda del dinero. De hecho, todos los días lo que en una sociedad consigue dinero unos poquitos y la mayoría se queda con una esperanza frustrada. Eso no es un camino, no es una meta, no es una posibilidad real. Lo que la gente necesita es enriquecerse interiormente y fortalecerse y afirmarse en ella misma. El dinero es algo secundario. Fernando, estas entrevistas que nosotros realizamos acá en Poéticamente van un tanto a la limón. Preguntas y lectura de poemas. ¿Nos puedes compartir algunos de tus poemas? Pero sabes que, hazme otra pregunta mientras le pido a Lore que me traiga el libro, que la verdad se me olvidó traerlo, listo. Si quieres, hablamos de alguna cosa más mientras... Vale. Del vietnamita, ¿está bien? Vale, vale, no te preocupes. Bueno, qué bien. También esto pasa en las entrevistas en vivo. Mira, te quería preguntar algo. Esta situación de la pandemia en países principalmente, bueno, de Latinoamérica, ha dejado al descubierto algo que tiene que ver obviamente con el tema político y social. Y es que ha desnudado a muchísimos gobiernos de carácter fascista. Ahí la democracia nuevamente está siendo amenazada en toda Latinoamérica. Bueno, te pongo por ejemplo El Salvador, que nosotros pasamos, muchos jóvenes habían considerado un gobierno nuevo que iba a romper con el bipartidismo que durante 30 años y la polarización, y luego nos enfrentamos a un gobierno que está amenazando totalmente la democracia y los acuerdos de paz que nosotros firmamos allá por los... Pero igual está ocurriendo en muchos países de Mesoamérica. Y yo le preguntaba la semana pasada a algunos amigos, es momento para la poesía comprometida, para la poesía como la de Juan Gelman en algún momento, como la poesía de Roque Dalton. Yo digo que en el fondo todo verdadero poema es comprometido. Si un poema es verdadero, es revolucionario. Si un poema es deliberadamente comprometido, no es revolucionario. Me parece que la propaganda no es poesía. Y en eso la izquierda debe tener claras las cosas. No se puede engañar a la gente diciendo que un panfleto es un poema. Me parece que hace daño. En cambio, un verdadero poeta siempre escribirá verdaderos poemas políticos, a pesar de que el término política, que es la palabra política, no se asome en los poemas. El amor es la verdadera política. La esperanza, la hermandad, la solidaridad, la unidad. Bueno, esos son valores, son categorías también, pero lo que hace que un poema sea verdadero, que para mí se parece un poquito solamente a lo que decía Roy Ley de un verdadero poema. Un verdadero poema es como un árbol, tiene raíces en los mitos. Su tronco es el presente, resiste a toda la adversidad del presente, a toda la tempestad del presente con mucha firmeza. Y en la copa está la celebración, es la victoria de un sueño, está el sueño, que es el fruto, que es la realización de la vida de todo el planeta, no del individuo. Nosotros sí somos un poquito importantes, pero lo verdaderamente bello y milagroso y grande es la vida, y es la poesía que habla de ella todo el tiempo, ¿no? Incluso en silencio, también la está nombrando. Es el lenguaje de la vida. Un verdadero poema es eso, tiene todo eso, las raíces, la realidad del árbol, muy fuerte, presente, muy fuerte, y todo el ramaje, ¿cierto?, de la esperanza, el ascenso de la esperanza
convertida en alimento para el mundo, ¿no? Ese es un poema para mí. Bellísimo. ¿Nos compartes tu poesía, por favor? Bueno, voy a buscar por aquí. Un poema que se llama En torno a la escritura, sobre todo lo que la naturaleza escribe y cómo lo escribe. El rayo escribe con rigor iluminado y tajante. El relámpago es un código Morse. La lluvia escribe en la superficie de los muros. El viento sobre las dunas del desierto. El sol escribe en los rostros. El río sobre los peñascos. Los fósiles están grafiados en la faz de la piedra antigua. El caracol imprime un hilo de luz sobre la arena. El pájaro carpintero picotea una jerga cuneiforme. Aunque lento, el pueblo escribe la historia. La vanidad escribe con humo y cenizas. Los poetas solo somos lectores del universo. Puedes compartir un par de poemas más. Siempre me quedo con la audiencia que me dice, bueno, se habló mucho, el conversatorio muy bueno, pero nos hizo falta poesía. Así es que te cedo el espacio para que leas los poemas que quieras. Bueno, este poema se llama Delfos. Habla del oráculo. Habito una zona de rayos y de revelaciones. El oráculo todavía habla. Yo por mi parte no lo escucho. No sigo sus admoniciones. Me negué a ser iniciado. No repetí jamás en voz alta aquello que escuché de la boca de la tormenta. Luché contra el ángel porque ellas se encadenaron al espíritu humano al abismo. Desdeñé las religiones. Por las asoladoras matanzas que derribaron sin tregua la desnuda certeza en la vida, me puse en guardia contra la naturaleza de los estados. Porque vi caer a miles, supe que triunfaba provisoriamente el pacto del desamor humano. Sin duda es el tiempo del fin, se pregona algo tan formidable como su surgimiento, el hundimiento de los continentes. Sufro la presión de las tinieblas forjadas por la imaginación humana en el rapto de una edad ya sin cielo. Sé ya que seré invisible y aunque hace poco un rayo descargó su ira de raíces blancas, poblando mi cabaña de troncos de densas energías, yo no cejaré en desoír al oráculo, pues aún amaré a los hombres que sufren y a los pueblos que resisten, oiré las dulces voces de las piedras y de los árboles que nos llaman al retorno, al lenguaje secreto de los pájaros del primer día, para quienes los estados y los dioses son sordos ya hace siglos. Fernando, una última pregunta. ¿Qué mensaje le darías tú a todo el continente de habla hispana sobre este momento que atraviesan? Países como, bueno, ya hablo particularmente de El Salvador, países como El Salvador en este momento están atravesando una situación enormemente difícil por el tema de la pandemia. Personas que están falleciendo en todos lados y obviamente estos días de incertidumbre son terriblemente dolorosos para las personas. Sí. Es justo el mensaje y por eso es que dentro de esta misma situación es que nació este programa de Poéticamente para tratar de llevar el discurso poético, el pensamiento poético a diferentes países, a diferentes personas y poder compartir un mensaje positivo. Hace algunos años acá en El Salvador nos visitó Yevgeny Yevtuchenko y nos hacía una referencia a los jóvenes que es muy cercana a lo que tú me has dicho esta tarde. Y es sobre la vocación del poeta siempre tiene que ser la vocación positiva, la de llevar esperanza, la de llevar alegría. Creo que por ahí podrían dar el mensaje. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué mensaje le puedes dejar a la gente que nos mira? Pero yo digo que las ideologías en unas épocas me parecen que fueron muy importantes, pero yo pienso que en la poesía los seres humanos se pueden unir de una manera más natural y menos complicada, porque las ideologías nos han separado, las formas de pensamiento, los enfoques sobre el mundo nos han distanciado. La poesía nos une por encima de las ideologías. Entonces lo primero, tratar de unirnos en el espíritu de lo poético, que es universal. Esta mañana hablaba con el editor de nosotros
que estaba tratando de ponerle algunas imágenes que yo le envié de Uzbekistán al poeta de Uzbekistán en el tiempo que habla en su idioma, en uzbeco, y me decía, pero es que yo leí un poema sobre el agua. Yo le dije, pero es que no tengo imágenes sobre el agua de Uzbekistán. Porque un poema de Uzbekistán. Yo le dije, pero ¿acaso las aguas son de Uzbekistán? Los bosques no son de Uzbekistán, los bosques son universales. Yo puedo salir y tomar una pequeña imagen de un grifo goteando y eso es el agua de cualquier país. El agua está en todos los países, la poesía está en todos los países. Nosotros no somos centroamericanos, nosotros no somos latinoamericanos, nosotros somos la hierba y somos los bosques, somos las hierbas altas del mundo. Nosotros no somos de ningún país. Es la hora de estar unidos con el mundo entero en el territorio de la poesía. Debemos superar las barreras de idiomas. Es demasiado fácil ahora. Es extremadamente fácil que la gente de Centroamérica esté unida con la gente de Colombia, de Sudamérica, de Asia, de África primero, de último con Europa, que nos han tratado muy mal y no han querido reconocerlo. Los europeos van a llegar al final a esa unidad. Nosotros vamos a unirnos primero. Y creo que en América Latina está el proceso mucho más poderoso de creación poética y también, no digo de gestión, sino de unidad de la poesía a través de los encuentros poéticos. La gestión es un término que no merecen, que no merecemos los poetas. No es una gestión, es un abrazo que se pide y que se da. Ojo, no se trata de pedir el abrazo, hay que abrazar el mundo y hay que abrazarse a través del lenguaje y abrazarse con Z y con S y ir en ese camino, no detenerse. Ahora vamos a hacer un ensayo de lo que podemos hacer con poetas de todo el mundo. Mira, es muy fácil hablar con poetas de todo el mundo. Pues para eso hay intérpretes, para eso hay traductores y para eso tenemos una experiencia que si la unificamos, podemos fácilmente todos los festivales de América Latina entrelazarnos con los festivales del mundo entero, con los poetas del mundo entero en un plazo muy corto. Entonces la pandemia está uniendo el mundo mucho más velozmente. Hay una gran velocidad del acercamiento espiritual a través del lenguaje de la poesía entre los pueblos en este momento. Lo vamos a demostrar ustedes, nosotros, muchos poetas del mundo en este tiempo muy próximo que ya estamos ya a la hora de verlo. Fernando, ¿nos compartes un último poema antes de despedirnos? Con gusto, hermano. Este poema se llama Una red de manos. Una red de manos fundó los cimientos del mundo. Una red de manos lo socava. La obra magnífica se hunde. El celo de la primavera nos convoca a salvajes praderas de luz, pues la tiniebla presiona en el borde del día. Incendio y más dolor, pero la avaricia no cede. Todo cambia afuera, pero el hombre permanece miserable. Estamos vivos, ¿quién lo niega? Los ríos de los 5 sentidos desembocan una y otra vez en el océano de la percepción. Cada día nuevas pruebas, duras verdades, fluir en el entretejido del sueño para ayudar a disolver las ásperas fronteras del tiempo. Y una red de manos funda los nuevos cimientos del mundo, mientras otra red de manos lo socava. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, gracias a ti, William. Yo quiero agradecer a Radio Mayavisión, al 106.9 el FM por darnos este espacio. Imagínate, una radio acá en El Salvador se ha interesado por un programa como este, por de los poetas. Alegre, te felicito, hermano. Gracias. Los dejamos con Viernes de Rock, así es que si quieres escuchar Viernes de Rock también, te puedes entrar a la página web de Mayavisión. Hasta luego, Fernando. Bueno, hermano, un gran abrazo para ti y para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hermano.